Ujú. Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Muy buenos días. Yo soy Claudia Juárez y en esta ocasión está con nosotros Diego Merla. Él es coordinador de justicia fiscal de Oxfam México. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Muy bien. ¿Y tú? Bien, también gracias. Pues para platicar un poco contigo de un tema interesante, pero que es global, pero queremos aterrizarlo en México, sobre esta propuesta histórica de un impuesto global a ultrarricos. Y nada más Ujú. como referencia, pues bueno, en México tenemos al hombre más rico de Latinoamérica y el Caribe y la tasa de recaudación más baja de la región. A propósito de esto, pues cuéntanos cómo va este asunto. Ujú. Mira, pues sí, ha habido muchos avances en este año que la verdad es que me parecen muy relevantes. Todo esto se da en el contexto del G20, de la presidencia del G20 que asume Brasil en diciembre de 2024. Y el gobierno de Brasil decidió hacer de su presidencia del G20 una que pusiera al centro el tema de las desigualdades como tema principal, digamos. Y en ese contexto le solicitaron a Gabriel Zuckman, un economista muy reconocido que recientemente ganó la medalla Clark, que es uno de los premios más importantes para quienes se dedican a la economía, un estudio o una propuesta sobre cómo podría implementarse un impuesto mínimo a los ultrarricos. Cuando hablamos de ultrarricos, hablamos de alrededor de 3,000 personas que tienen fortunas arriba de los miles de millones de dólares, ¿ok? Entonces, como para también dejar muy en claro que son un puñado de personas, pero que concentran un montón de la riqueza mundial. Y la propuesta de Gabriel Zuckman ya presentó en febrero de este año, en la primera reunión de ministros de finanzas del G20, un adelanto, digamos, de cuáles serán los principios que siga la propuesta. Tiene que ver con un impuesto que sea del 2% mínimo a la riqueza o patrimonio de estas personas, que garantice, justamente la idea es que garantice que cuando menos paguen el 2% de su riqueza anualmente, para compensar que las tasas que están pagando sus ingresos son cada vez menores, ¿no? Sacó justo también un estudio hace poco que publicó el New York Times, que es la primera vez en el mundo en el que las tasas efectivas, digamos, la tasa que al final pagan las personas más ricas, los ultrarricos en Estados Unidos, por primera vez fue menor a la que paga la mitad más pobre, ¿no? Entonces, y un poco eso pasa porque los ingresos de estas personas ultrarricas son muy difíciles de medir y a veces ni siquiera declaran ingresos, sino que lo que tienen son ganancias de capital, son dividendos, intereses, los rendimientos que generan sus acciones en la bolsa y que en general están tasados mucho menor o a tasas mucho menores que los ingresos que tú o yo o en general de la población paga por su trabajo, ¿no? O sea, por los ingresos de su trabajo. Eh, entonces, la propuesta va en ese sentido. En los países del G20, ¿cuánto podría recaudar? El hecho de que los ultrarricos paguen al menos 2% de su riqueza, o mínimo 2% de su riqueza, cada año, y después platicar de qué se puede hacer con ese dinero, ¿no? Porque pues, se puede atender la crisis climática, combatir las desigualdades en países del sur global. Es una discusión que todavía no se da. Ahorita apenas están llegando a acordar a ver cómo sale la propuesta. Ya la respaldaron ministros de Alemania, de España, de Sudáfrica, de Francia. Y presentará Gabriel Zuckman el informe, si no mal recuerdo, el 25 de junio. Es la fecha pronosticada para que presente este informe, se discuta entre los ministros del G20 y de ahí partan ya a ver cómo se podría implementar. Claro. Diego, ¿cuál es la ruta legal, legislativa? Porque si bien me comentas que tienen el respaldo, ¿qué es lo que sigue a partir de que se presente esta propuesta? Y entiendo que no es una propuesta relativamente nueva, sino que no se ha podido echar mano Uh de -huh. ella. Y como dices, aquí lo interesante no solo es hacer que los ultra ricos paguen por lo menos ese 2%, sino a dónde se iría. De acuerdo, sí, no es nueva en términos de que ya van muchos años en las que organizaciones como Oxfam o muchas otras de sociedad civil, académicos han llamado a que el capital y las personas que concentran más riqueza en el mundo paguen lo que les corresponde porque no lo están haciendo. Tienen tasas efectivas mucho menores al resto y, por ejemplo, incluso Warren Buffett ya lo decía, que para él es indignante que paga menos impuestos muchas veces que su secretaria. Están los Patriotic Millionaires, es decir, es un movimiento que va creciendo. Lo que sí es muy novedoso es que un país
pues de la relevancia de Brasil en un contexto de tener la presidencia del G20, en donde están los países más poderosos y donde se concentran la mayoría de los ultrarricos en el mundo, ponga esta propuesta ya sobre la mesa en un espacio multilateral. Lo que seguiría es un poco el mismo camino o parecido al que siguió la propuesta y que ya es una realidad del impuesto mínimo a las empresas multinacionales que se dio en la OCDE, que se acuerda un marco regulatorio, digamos, se acuerdan las medidas y ahorita sigue la negociación de algunos detalles, pero los países, eso no impide que los países tomen medidas propias, nacionales, para caminar hacia allá, ¿no? Entonces, así como lo de la OCDE fue muy innovador y probablemente era muy difícil de imaginarlo antes de que sucediera, en su momento. Ahora hablar ya de un impuesto mínimo a la riqueza personal de quienes concentran más riqueza, pues se vuelve muy relevante, más en un contexto como el mexicano, en donde, como presentamos a principios de año en nuestro informe, 14 personas concentran 8 de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional y seguimos teniendo más de 9 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Estamos viendo la crisis ahorita, por ejemplo, hídrica, de sequías, muchos manifestaciones ya de la crisis climática que hay que atender y que necesitamos un Estado con más recursos para poder atenderla como se debe, ¿no? Claro. Diego, te iba a precisar o preguntar, a partir de esta iniciativa, 14 personas o 14 empresarios mexicanos solamente son los que se englobarían en esta iniciativa, ¿o de cuántas personas estamos hablando? Porque me dices que 14 son Ujú. las que concentran 8 de cada 100 pesos, pero Sí, ¿son los únicos que entrarían a esta legislación? eso todo está a discusión, digamos. O sea, la propuesta que haría Gabriel Zuckman y Brasil en el contexto del G20 representaría los estándares mínimos. Pero, por ejemplo, en Oxfam hablamos de que la tasa tendría que ser del 8% si queremos que en realidad se disminuya significativamente la concentración de la extrema o la extrema concentración de la riqueza en el mundo y en el país. Y eso tomando en cuenta cuánto ha crecido la riqueza de las personas más ricas en el mundo en los últimos 30 años, que son alrededor de 6-7% anual. Entonces, si llegamos a una tasa del 8, sí permitiría que la riqueza de estas personas se redistribuya de mejor manera entre el resto de la población. 2%, sin embargo, te daría recursos para mucho. Y depende también dónde pongas el umbral a partir de cuánto consideras que ya es una extrema riqueza o que es una gran fortuna. Cuando hablamos de los 14 ultra ricos en México, hablamos de personas que tengan más de 1,000 millones de dólares en México. Y a enero de 2024, digamos, eran 14 personas o 14 con sus familias, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya con los últimos datos de la revista Forbes, se sumarían por ahí un par de familias, pero depende mucho de dónde querramos poner el umbral y qué expectativas de recaudación también tengamos y a qué querramos dedicar esos recursos, que yo creo que es una discusión muy importante que tendríamos que estar ya teniendo, pues no solo en las candidaturas, pero también quien aspire a puestos de decisión en el legislativo, porque lo que creo que es un hecho es que el Estado mexicano ya no tiene recursos suficientes ni para hacer frente a las crisis futuras, pero tampoco para solventar las actuales. Y está muy claro dónde está el dinero. Ya lo dijo Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía en el Fondo Monetario Internacional hace un par de meses. Si estamos hablando hoy de la importancia de impuestos a la riqueza es porque ahí está el dinero que necesitamos todos como sociedad para hacerle frente a las crisis de forma democrática y de forma que nos beneficie realmente a todos. Claro, Diego, ¿qué es lo que ha faltado, qué ha fallado o por qué pues las personas ultra ricas o estas personas con muchísimos recursos no pagan lo que les corresponde? ¿Por qué es tan baja la tributación? Sin duda es multifactorial, pero lo que yo te diría es que ha faltado, o más bien, ha prevalecido una relación de conveniencia entre nuestra clase política y las élites empresariales y las familias históricamente más acaudaladas en México, que es un problema que viene casi desde la fundación del país. Lo relata muy bien Diego Castañeda en su libro Desiguales. Y ha faltado también voluntad política y yo creo que incluso pedagogía dentro de las élites para entender que la desigualdad que vivimos ahora y que históricamente ha prevalecido en México no beneficia a nadie o ni siquiera o no beneficia al grueso de la población. E incluso si reducimos la desigualdad, también esas familias que ahora son ultra ricas y que concentran
tal cantidad de riqueza en México se verían beneficiadas, en tanto que el país podría crecer más, la población tendría más dinero en su bolsillo, más libertad, más poder de consumo, y además el Estado tendría mucho más recursos para garantizar las cosas que a todos nos interesan que nos garanticen, ¿no? El acceso a derechos, pero también la seguridad, en fin, la serie de cosas para las que necesitamos al Estado y que históricamente no las ha podido garantizar porque no tiene recursos, porque cierto sector muy privilegiado no ha contribuido históricamente con lo que le corresponde, ¿no? Entonces yo creo que lo resumiría en esas tres cosas. Hay un contubernio, una relación de conveniencia entre la clase política y la empresarial, o las élites. Ha faltado voluntad política y creatividad política, y también ha faltado pedagogía para que quede claro que esto nos beneficia a todas al final. Claro, ahora, ¿qué tanto crees o qué tanto estiman que estos ultra ricos quieran adaptarse a eso, ¿no? Porque al final, pues, ricos, ricos son y suele pasar que entre más tienes, pues más quieres. ¿Y por qué habrían de Ujú, estar dispuestos a someterse a una regulación como esta a nivel global? ujú. Yo creo que cada vez hay más personas pertenecientes a esta élite que se dan cuenta de que el actual funcionamiento económico y la actual desigualdad no les beneficia realmente a largo plazo porque hacen el futuro inviable para la inmensa mayoría de la población, y eso al final no le conviene ni siquiera a estas personas, ¿no? Entonces te mencionaba, están los Patriotic Millionaires, cada vez hay más voces, incluso dentro de las élites, que llaman por impuestos progresivos, por impuestos a la riqueza, por mayor redistribución. Y por el otro lado, yo creo que también si se genera un contexto de exigencia social más popular, que yo creo que también se está dando, cada vez más personas responden favorablemente a preguntas acerca de impuestos a la riqueza o de impuestos a las personas más ricas, y después también hablar de que eso se utilice para combatir la crisis climática, por ejemplo, o para garantizar otro tipo de derechos. Eh, si se da ese contexto, digamos, de presión por ambos lados, en donde eh, se atiendan los argumentos a favor de impuestos a la riqueza, en términos de que también benefician a los más ricos, porque vivirían en una sociedad más igualitaria, más democrática, y en donde pues yo creo que todos estaríamos más satisfechas, tendríamos mayor percepción de justicia. Y por otro lado, que el resto, el 99% restante, por decirlo de algún modo, también exijamos esas medidas y exijamos que nuestros estados recuperen la soberanía sobre el poder económico también, y tomen las decisiones que necesitamos que tomen para que al final el futuro sea imaginable para todas, ¿no? O sea, para tener un Claro. futuro donde nos sentamos incluidas. Y Diego, también me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves la estrategia fiscal en México? ¿El SAT ha echado mano de una campaña, estrategia para justo apretarle el cinturón a los grandes contribuyentes? Y en general, el SAT busca que cada vez sean más personas las que tributen, ¿no? ¿Tú cómo ves esta estrategia? Sí, yo creo que ha sido buena y ha sido un esfuerzo muy loable, porque además es un SAT que ha visto su presupuesto reducirse, o cuando menos no aumentar significativamente en todo el sexenio, y sin embargo ha logrado eh, incrementos significativos en la eficiencia recaudatoria, es decir, cuánto recaudas por cada peso invertido en recaudar, en cobros de deudas a grandes contribuyentes, de pagos atrasados, pero lamentablemente creo que no ha sido suficiente. Ha cubierto eh, lo que hemos dejado de recaudar por ingresos tributarios, y nos permitió salir adelante en la pandemia, pero ya se cobraron las deudas más fáciles de cobrar y más grandes. Ahora las que quedan son las de personas ultra ricas que están dispuestas a lo que sea con tal de no pagar, o deudas más pequeñas que se van a judicializar. Y yo creo que no hay mucho margen más para aumentar la eficiencia recaudatoria. Entonces, al contrario, tendríamos que estar hablando de darle más recursos al SAT, más dientes, como por ejemplo algo que me parece que no hizo bien Joe Biden en administración, fue eh, aumentar muchísimo las capacidades de fiscalización del SAT de allá, del IRS. Eso tendríamos que estarlo haciendo también acá para dar ese siguiente paso, ¿no? Y además hablar ya de una reforma fiscal progresiva que permita que el sistema fiscal en su conjunto eh, cobre más a quienes más tienen, cobre mejor, y entonces recaudemos más, y hablemos también de cómo invertirlo mejor y gastarlo bien, gastarlo de forma democrática, de forma transparente, que nos dé la tranquilidad y rompa ese círculo vicioso de sentir que
algunos pagamos impuestos, no vemos reflejado nada, entonces hay desconfianza en el gobierno. Todo esto nos ayudaría también a sentir que recibimos más de nuestro gobierno y que nuestra contribución se ve después reflejada, ¿no? En los servicios públicos que tendríamos que, pues, o que deberíamos estar recibiendo y que actualmente no recibimos. Entonces sí hay que hablar de fortalecer al SAT, hay que hablar de profundizar las estrategias de combatir, por ejemplo, la ilusión y la evasión fiscal, las factureras, demás, pero también de cómo cobrar mejor y cómo cobrar como no lo hemos estado haciendo, cobrarle lo que le corresponde a quien tiene, quien tenga más, que pague en serio lo que le toca. Claro, y ahorita mencionaste algo que de lo cual también hemos estado dando seguimiento sobre la importancia o necesidad de implementar una reforma fiscal. Y algo que me llamó Ujú. la atención de lo que mencionabas es reforma fiscal, uno lo piensa o lo traslada a grandes contribuyentes, otro tipo de acciones, pero en el día a día las personas, como dices, pagamos impuestos y yo creo que es una percepción generalizada que no vemos reflejado el pago de impuestos. Entonces, si a mí me dices que vas a hacer, que van a implementar una reforma fiscal donde se tendrían que implementar más impuestos, pues yo creo que la base de la pirámide es de, ¿y a nosotros en qué nos beneficia? Ujú, ¿Con qué claro. podemos salir beneficiados de Y esta situación? yo creo que ahí es donde es clave la pedagogía, es hablar de qué tipo de impuestos vamos a crear, a quién le tocaría pagarlos, o sea, hablar de que a quien le toca pagar más en México realmente son a 300,000 personas que son las que tienen 60 de cada 100 pesos de la riqueza en el país. Es aproximadamente la población de Pachuca. Es decir, si metías a todas las personas que concentran esta cantidad de riqueza, que es tener arriba de $1,000,000, eh, son apenas Pachuca. Esa es la fracción de la población que realmente tendría que estar contribuyendo más de lo que lo hace ahora. Y nos beneficiaría a todas las demás, porque lo que es verdad es que incluso si no hubiera corrupción, si el gasto se ejecutara de forma 100% eficiente, no nos alcanza. Recaudamos como países digamos, dentro de América Latina somos de los peores recaudadores. Recaudamos al nivel de Togo, de Honduras. Estamos a 5 puntos porcentuales del PIB del promedio regional de recaudación. Y nos falta el doble para llegar al promedio de países de la OCDE. Entonces, creo que sí, si bien incluso yo hace varios años no sabía cómo plantearme ante dilema un poco que me podría parecer del huevo y la gallina, ¿no? De sí, quieres cobrar más impuestos, pero no veo reflejados mis impuestos en la provisión de servicios públicos. ¿Por dónde empezar? Yo creo que para romper ese círculo vicioso, para mí es claro ahora que ya tengo mucho más recorrido, evidencia, que empieza por cobrar mejor, cobrar más a quien le tenemos que cobrar más y a quien no ha estado pagando, y de ahí entonces podemos empezar a proveer mejores servicios públicos y generar un círculo virtuoso en donde sintamos que sí recibimos algo a cambio de los impuestos que pagan todas, sintamos también más justicia en el sistema fiscal en la medida en que pagan más quienes más tienen, quienes acumulan más riqueza, contribuyen más también a la sociedad que les permite acumular esa riqueza, que les da como toda la infraestructura que permite que esa riqueza se genere en un principio. Y así entonces sí generar ya un caminito más virtuoso y no en el que hemos estado estancados desde hace de veras decenas de años, donde recaudamos poco, el gobierno provee mal servicios, hay mucha percepción de injusticia, de corrupción, y al final pues generas mucha desconfianza, poca voluntad de seguir contribuyendo. Y nos tiene donde estamos ahora, donde las finanzas ya no dan. Si queremos seguir pagando pensiones, ya no da. Si queremos adaptarnos a lo que viene de la crisis climática o a la que ya llegó, ya no hay dinero de dónde sacar, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es una discusión nacional de, oigan, ¿cómo le hacemos? Dinero en México hay, pero está concentrado en muy pocas manos. ¿Cómo le hacemos para que ese dinero realmente nos funcione a todas y cree una sociedad más justa, más igualitaria y además incluso más democrática? Porque también hablar de tal cantidad o tal concentración de la riqueza ya es hablar de un problema para la democracia, porque la riqueza al final es poder y son muy pocas personas que tienen mucho poder en sus manos. Entonces, también sería hablar de redistribuir ese poder y entonces poder acercarnos a una democracia más plena. Claro. Pues, Diego, justamente estaremos muy pendientes de esto que se presente, pues ya estamos a la vuelta de la esquina de junio y habrá que ver qué pasa a seguir, porque está interesante, pero sobre todo, más allá de la propuesta que en sí misma ya es interesante, es la ruta a seguir y que se Ujú. pueda
eficientar e implementar una aplicación de una regulación como esta. Sí, totalmente. Yo creo que el 3 de junio la discusión será otra. Ahorita las campañas han decidido no abordar mucho ese problema, porque en campañas está claro también que prometer no empobrece y todas prometen N mil cosas, pero el 3 de junio tendrán que ver las cifras, tendrán que ver los números en frío y decir, ok, ¿cómo vamos a pagar todo lo que necesitamos hacer? Y entonces tendremos que hablar ya seriamente de una reforma fiscal y qué tipo de reforma fiscal. En Oxfam creemos que es ineludible ya, pero además que tiene que ser progresiva y profunda para cambiar la ruta, para aprovechar este punto de inflexión y caminar de veras hacia una sociedad más igualitaria y más justa. Exacto, pues Diego Merla, coordinador de justicia fiscal de Oxfam México, muchísimas gracias por habernos hablado de un tema que de pronto es muy complicado, pero que en tus palabras está mucho más digerible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, y un saludo a toda la audiencia.